Muy buenas tardes, licenciado Marroquín y compañeros presentes. Somos el grupo número 4, el cual está conformado por Cortés Flores, Dana Lilibet, González Cruz, José Manuel, Tolosa Bayona, Karina Elizabeth, Vázquez Orellana, Rodrigo José y mi persona, Melgar González, Estíbal Alejandro, quien será el encargado de exponer el tema en cuestión, que es sociedades de capital. Con la exposición del grupo anterior, vimos que existen diferentes tipos de sociedades de persona. En el caso de las sociedades de capital, se pueden mencionar dos: las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Ambas se abordarán de manera más específica más adelante, pero de momento interesa mencionar que en el marco legal regulatorio de las sociedades de capital se encuentra en el Código de Comercio, específicamente el artículo 126 hasta el artículo 190 del Código de Comercio. Los primeros dos aspectos en los cuales nos gustaría hacer énfasis en el caso de las sociedades del capital son, primeramente, la calidad del personal no es esencial en este tipo de sociedades, como sí lo es en el caso de las sociedades de personas. Esto quiere decir que la confianza personal entre los socios no incide en la voluntad de asociarse, ya que, en esencia, este tipo de sociedades busca la mayor cantidad de socios, es decir, la confianza pasa a un segundo plano y lo que importa es el capital. En consecuencia de lo anteriormente mencionado, se puede decir dos cosas. La primera de ellas es que el hecho de que a quienes pertenezca el capital social no interesa, así como que las participaciones sociales pueden ser objeto de traspaso sin necesidad de la aprobación de los consocios. En segunda instancia, se puede decir que en las sociedades de capital, los socios limitan su responsabilidad al valor de sus acciones. Esto quiere decir que el patrimonio de los accionistas y el de la sociedad no se mezclan, como sí ocurre en el caso de las sociedades de personas, ya que en un dado caso la sociedad no puede afrontar las obligaciones con su propio patrimonio, serían los socios mismos quienes deberán de responder a dichas obligaciones con su patrimonio, cosa que en el caso de las sociedades de capital no puede suceder. En otras palabras, los socios no son solidarios ante las obligaciones de la sociedad. En el caso de las sociedades de capital no se habla de participaciones sociales, sino que se habla de acciones. A nivel conceptual, las acciones se pueden definir como títulos valores que representan una parte alícuota del capital social y que incorpora en los derechos y obligaciones de los socios relacionados con su participación en la vida social. Entre algunos aspectos que se pueden mencionar sobre las acciones que son de suma importancia conocer, se encuentran: número uno, las acciones serán de valor nominal. Esto quiere decir que las acciones serán de un valor de $1 de los Estados Unidos de América o múltiplos enteros de uno. Cabe mencionar que hay que diferenciar entre el valor nominal y el valor real de una acción. El valor nominal hace referencia al valor que aparece en el título, mientras que en la segunda es el valor que tiene en el mercado. El mismo Código de Comercio especifica en su artículo 133 que se prohíbe a las sociedades colocar acciones a un precio inferior al nominal. Número 2. Las acciones son indivisibles, lo que significa que no se pueden fraccionar, aunque el propio Código de Comercio reconoce que hay una misma acción y que ésta puede pertenecer a varios propietarios. En ese caso se debe de escoger un representante en común. Tercero, la acción es un título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de accionista. Esto quiere decir que únicamente a través de la acción es que se puede reconocer a una persona como parte del capital social de la empresa, así como únicamente a través de este título valor es que se podrá reconocer a la persona tanto los derechos como las obligaciones que su posesión conlleva. Cuarto, la acción conferirá iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social puede estipularse que el capital se dividirá entre varias clases de acciones con derechos especiales por cada clase. Por lo general se habla de acciones comunes y preferentes. Por mencionar algunas diferencias entre ambos tipos de acciones, se tiene que, en el caso de las preferentes, no se tiene voto en la asamblea.
por si un cobro fijo de dividendos, por lo que se reconoce como gasto y no como capital de las cuentas de la empresa. Quinto, de acuerdo al artículo 153 del Código de Comercio, los títulos pueden ser nominativos al portador. Esto hace referencia a la presencia impresa o no del nombre del dueño o propietario del mismo. En otras palabras, está relacionado con cómo se emiten y cómo se transfieren las mismas, teniendo mucha más libertad la segunda que las primeras, lo cual aborda el artículo 154. Sexto, los títulos de las acciones y los certificados provisionales o definidos deben contener, número uno, la denominación y domicilio y plazo de la sociedad. Número 2, la fecha de la escritura pública, el nombre del notario que la autorizó y los datos de la inscripción en el registro de comercio, aunque estos podrán omitirse en certificados provisionales si no se hubiere afectado el registro. Tercero, el nombre del accionista en caso de que los títulos sean nominativos. Cuarto, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Quinto, la serie y número de acciones o del certificado con indicación del número total de acciones que correspondan a la serie. Sexto, los llamamientos que sobre el valor de la acción hayan pagado al accionista o la indicación de esta totalmente pagada. Hay otros aspectos que se pudiesen mencionar de las acciones, sin embargo, los anteriormente mencionados son los que se les quiso dar auge. Lo esencial es que comprenden que es comprender que las acciones son títulos de participación, ya que representan una participación en el capital social de una sociedad, pero el hecho de que documentar una alicuota, siendo todo anterior una característica de las mismas, en este mismo contexto se puede mencionar que la acción es un título y un derecho de ejercicio continuado. Eso quiere decir que el ejercicio de los derechos que éste incorporan no agotan en su aplicación en una vez. Esto se ve ejemplificado en el hecho de que los accionistas tienen el derecho de voto en las asambleas, pudiendo ejercerlo en cuantas asambleas hubiese siempre y cuando tenga acciones de dicha sociedad. Específicamente, en cuanto a los derechos que confieren las acciones, se tienen dos tipos: los derechos económicos o patrimoniales y los derechos personales o sociales. Los primeros hacen referencia al derecho de percibir dividendos, participar en las cuotas de liquidación, suscribir proporcionalmente nuevas acciones cuando haya una nueva emisión por parte de la sociedad, derecho a traspasar y gravar la participación social, mientras que los derechos personales confieren el derecho de participar en la administración, derecho de ser convocado a las juntas de accionistas y por ende votar en las mismas y elegir y ser electo representante en la administración. Ahora vamos a hablar sobre las acciones preferentes. Las acciones preferentes o preferidas son aquellas que confieren derechos especiales a los accionistas de la sociedad, los cuales deben estar plasmados en las escrituras social, como lo dice el artículo 159 del Código de Comercio. Estas acciones gozan de una prerrogativa, especialmente al momento del reparto de acciones, cuyos pagos reciben el nombre de dividendos. Por regla general se tiene una limitación respecto al uso de consecución. ¿Cuál es ese? No se vota en las juntas ordinarias, solamente en las extraordinarias. Algo importante que destacar es que dentro de cada tipo de categoría de acciones se gozarán de los mismos derechos. Si no hay acciones preferentes o preferidas, todas las acciones tendrán los beneficios. Cualquier tipo de sociedad en algún momento determinado puede verse en la necesidad de aumentar el capital social o, por el contrario, por alguna circunstancia, puede estar obligada a disminuir su capital social. Las sociedades tienen algunas alternativas para el aumento de capital, que son: número uno, la emisión de nuevas acciones o elevar el valor de las ya emitidas. Número 2, la revalorización del patrimonio. Y número 3, el cambio nominal de las acciones en circulación. El proceso regulado, según el Código de Comercio, es que primero la decisión debe ser tomada por la Junta General de Accionistas, segundo debe de publicarse el aumento en un diario de circulación nacional y en el diario oficial.
Seguidamente se formalizará el aumento en la escritura publicada según el artículo 157 y finalmente se presenta la escritura en el registro de comercio. Para la disminución es similar al proceso anterior y siempre la decisión está en la mano de la Junta General de Accionistas. Cabe recalcar que la disminución de capital acordada o sometida a decisión de la Junta General no tendrá efecto hasta que se liquiden y se paguen todas las deudas y obligaciones pendientes hasta la fecha. La disolución es un hecho que pone fin a la existencia jurídica de la sociedad. Las causas de disolución pueden ser por las causas legales establecidas en el Código de Comercio, que pueden ser, número uno, la expiración del plazo señalado en la escritura social. Número dos, la realización del fin para que se construyó la sociedad o imposibilidad de realizarlo. Tres, pérdida de más de tres cuartas partes del capital. Cuatro, acuerdo de la Junta General de Accionistas. Quinto, otras causas como la quiebra, fusión de una sociedad, sentencia de disolver la sociedad por haberse declarado nulo el contrato social. Los pasos para seguir la disolución son: primero, tomar el acuerdo en la Junta General de Accionistas reconociendo una de las causales de la disolución. Segundo, publicar el acuerdo al haber pasado 30 días después de la publicación. Se presenta el acuerdo al registro de comercio para que sea inscrito y finalmente se procede a otorgar la escritura pública de la disolución, que igualmente debe ser inscrita en el registro de comercio. Ahora, ¿qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima es una sociedad pura de capital con responsabilidad limitada. Es decir, los socios responden únicamente por su aportación social, deber de aportación limitado, exclusivamente de escritura colectiva capitalista. En el Código de Comercio se encuentran reguladas a partir del artículo 191. ¿Cómo se constituyen? Primero, mencionar que se nombran bajo denominación, es decir, que su nombre puede ser inventado, o a diferencia de la razón social que existe el nombre de los socios. Este nombre se fija libremente, con la única condición de que no exista otra sociedad con la misma denominación, y al final del nombre debe ir los términos sociedad anónima, o según su abreviatura, SA. Si se omite esto, se podría considerar a la empresa como de responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores. Ahora vamos con las características. Las características son, número uno, que en el caso de las sociedades anónimas no se permite las personas que aparecen en la escritura de constitución son las dueñas de la sociedad. Es decir, no siempre se da esto. Se puede transferir el certificado de acciones a favor de otra persona para que sea dueña. La participación social de los socios se refleja en el título de valor denominado acción. Estos títulos de valor pueden ser nominativos, es decir, los datos e información de la persona aparece en el título, es el que tiene el derecho sobre la sociedad, o pueden ser al portador. Cuando el título no aparece la información de la persona, pero posee el título y los derechos. Razones legítimas para buscar el anonimato. La primera de ellas es la seguridad. Esto quiere decir que es para que el público en general no sepa qué propiedades tiene la persona a manera de no exponerse a delincuencia, extorsión, secuestros, etc. La segunda es una estrategia comercial para que los competidores no sepan qué negocios posee quién está en esa sociedad anónima. La tercera es el altruismo, fundar entidades para ayudar sin que nadie sepa quién lo hace, un poco infrecuente. La particidad, mantener diferentes participaciones accionarias sin mucho problema. La privacidad, decisión personal de no hacer públicas las propiedades, es decir, las acciones que se tienen. La libre expresión, se quiere mantener anonimato para financiar a medios de comunicación, de manera que el accionista no se vea perjudicado por las expresiones del medio. Y el orden financiero, con el fin de tener varios negocios y no mezclar los recursos de cada negocio.
Ahora, los requisitos de la constitución de sociedad anónima. Según el artículo 192 del Código de Comercio, para que se constituya una sociedad anónima deben tener un capital social suscrito mínimo de $2.000 y un capital pagado del 5% si es en efectivo y del 100% si en otro bien que no sea efectivo. Aclarar la diferencia entre capital suscrito y pagado. El suscrito solo está comprometido el socio a pagarlo en determinado momento. El pagado es que efectivamente se ha realizado el pago. Ahora, las formas de constitución de las sociedades anónimas. Según el artículo 193, hay dos formas de constituir sociedades anónimas. La primera es el sistema de fundación simultánea. Se funda la sociedad en un solo acto. No hay actos precontractuales y se celebra el contrato con la comparecencia de todos los socios fundadores. Es la forma más común de fundación debido a la flexibilidad y responsabilidad limitada. La segunda forma es el sistema de suscripción sucesiva o pública. No se funda en un solo momento. Previo a la celebración del contrato hay una serie de pasos organizados y preparativos que convergen en el momento de fundación de la sociedad. Ahora, los pasos específicos para la constitución de la sociedad en el sistema de fundación simultánea son: el primer paso, acuerdo celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios que van a dedicarse. El paso 2 es la obtención de los documentos de cada uno de los accionistas, los cuales serán presentados ante el notario para la elaboración de la escritura que la sociedad del artículo 21 al 22 del Código del Comercio. Paso 3. La elaboración de la escritura de constitución ante un notario, el cual contendrá todos los puntos presentados en el artículo 22 del Código de Comercio. El paso 4. Presentación de solicitud de inscripción de la escritura de la Constitución entre los Centros Nacional de Registro, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, a la vez realizar pago respectivo de los aranceles de inscripción que son presentados en el artículo 2071 de la Ley de Registro de Comercio. El paso 5, la presentación de documentación al Ministerio de Hacienda para solicitar el NIT y el NRC para la inscripción según el artículo 86 del Código Tributario. Para las multas de no realizar ese trámite se presentarán en el artículo 235 del Código Tributario. El paso 6 es la apertura de cuenta municipal según el artículo 8 de la ordenanza regulatoria de las tasas de servicios municipales para la obtención de la solvencia municipal. El paso 7 es la presentación de documentos de inscripción de patrimonio en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, según el reglamento por la aplicación del régimen del seguro capítulo tercero, artículo 8 y artículo 9 de esta ley. El paso 8 es la presentación de documentos en el Ministerio de Trabajo para realizar trámites de inscripción. El artículo 9 del Código de Trabajo, obtención de autorización para la obtención de beneficios. El paso 9 es la presentación de documentos para realizar registros en las AFP, según el artículo 9 de la ley SAT. Y por último, el paso 10 es la inscripción de la Dirección General de Estadísticas y Censos según el artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional. Ahora vamos con los pasos específicos para la constitución de las sociedades con el sistema de suscripción sucesiva o pública. El primer paso es redactar y depositar en las oficinas que ejerza la vigencia del Estado un programa que deberá contener el proyecto de escritura social según los requisitos del artículo 194 del Código del Comercio y los estatutos. Este paso se contempla en el artículo 199 del mismo código. El segundo paso es depositar un ejemplar en el registro del comercio con la autorización de la oficina respectiva para poder ofrecer al público la suscripción de acciones. El ejemplar debe constar de un acta notarial. Este paso se contempla en el artículo 198 del Código de Comercio. El tercer paso es invitar al público a suscribir acciones de la sociedad para fundarse y cada compromiso de suscripción se recogerá por duplicado en los ejemplares del programa. El contenido de los ejemplares se encuentra en el artículo 199 del Código de Comercio.
El cuarto paso son los suscriptores deben depositar en el banco a favor de la sociedad el importe de lo que se comprometen a exhibir en el momento de la constitución. Las aportaciones de los bienes que sean diferentes al dinero se conformalizarán al constituirse la sociedad. Esto se contempla en el artículo 200 y 201 del Código de Comercio. Después de haberse suscrito el capital social y haberse hecho las exhibiciones legales, los fundadores tienen un plazo de 15 días para publicar convocatoria para la reunión de la Junta General Constitutiva, la cual será constar en el acta notarial y esto se contempla en el artículo 205 al 228 del Código de Comercio. Si se aprueba el proyecto de escritura de constitución de la sociedad, se debe de protocolizar, quedando así constituida la sociedad. Esto contemplado en el artículo 206 del Código de Comercio. Muy bien, ahora vamos con la representación y la administración de las sociedades anónimas. Y bueno, para establecer la administración y representación de una sociedad anónima, la Junta General se reunirá a fin de establecer quién o quiénes serán los encargados. Y es importante mencionar que cuando se constituyen varios administradores, entonces se formará una junta directiva, en la cual dentro de esta se elegirá por unanimidad un presidente que será el máximo representante de la sociedad. Además, este es el que celebrará las próximas sesiones o reuniones que se den y también tendrá voto de calidad en caso que haya un empate. Los requisitos para desempeñar los cargos administrativos son, número uno, tener la capacidad necesaria para ejercer el ejercicio del comercio según lo establece el artículo 257 del Código de Comercio y dos, otorgar garantía del buen manejo del cargo según lo establece el artículo 59 del mismo código. Hay que tener clara una situación y es que se puede entrar en confusión con estos dos artículos, ya que el 255 dice que el máximo que se puede ejercer el cargo es de 7 años, mientras que el 265 establece que deberán seguir en el cargo aunque hubiese expirado el plazo. Pareciese que se contradijeran, sin embargo, no es así. La primera se refiere a que en el pacto social no se puede establecer un plazo de más de 7 años, mientras que el segundo quiere decir que se tiene que ocupar el cargo el tiempo necesario más allá del plazo hasta que la junta directiva escoja los nuevos directores. Al hablar de administración en la sociedad, se emplea este término en el sentido amplio y general, ya que la administración ejecuta no solo actos de simple administración, sino también realiza actos de disposición, siempre que tales actos estén dentro de la finalidad social. A continuación se enlistan una serie de atribuciones y prohibiciones que tienen los administradores de las sociedades. Número uno, vacantes. Ya que existe ciertas situaciones en las que los directores no pueden ejercer el cargo, ya sea por un viaje, alguna enfermedad, algún problema personal, es por ello que es necesario que se nombre a una persona o una serie de suplentes en igual número de que los administradores para que estos puedan suplir las funciones que realizan si en algún momento estos no se encuentran disponibles. Delegación. Esto va referido a razones de tipo práctico, debido a que es imposible que el director o los administradores realicen todas las actividades que los corresponden. Entonces se hace necesario que tengan personal al que puedan delegarle algunas tareas. En esto se logra mayor agilidad y eficiencia en los procesos administrativos que se deberán realizar y por otro lado, también ayuda a descongestionar la carga de trabajo por el administrador y estos les puede ayudar a que se concentre más en la toma de decisiones importantes. Balance y memoria anual. Con base al artículo 182 del Código de Comercio se deberá de dar cuentas por parte de la gestión administrativa a la Junta General de Accionistas mediante la presentación de los documentos pertinentes de los actos de la gestión y de los documentos contables que se reflejan la situación económica de la sociedad. Ahora vamos con la vigilancia. Es importante mencionar que el apartado anterior se refiere a un auditor externo, mientras que en la vigilancia es un auditor interno y que éste se encarga de vigilar toda la gestión administrativa y formular los reclamos correspondientes. Sociedades en comandita por acciones. Esta sociedad es de forma mixta y requiere por lo menos un socio
con responsabilidad ilimitada o comanditario y por lo menos un socio con responsabilidad limitada o comanditario. El comanditado serán los solidarios y tienen responsabilidad ilimitada por las obligaciones y los comanditarios son su riesgo y responsabilidad se limita a los aportes realizados. Dicha sociedad se rige por las normativas establecidas por las sociedades de comandita simple y las sociedades anónimas. Sin embargo, hay algunas diferencias o características que tienen. Bien, con las características. Las mixtas se encuentran elementos propios de las sociedades de personas y también elementos de las sociedades anónimas. Se constituye bajo razón social, formado por el nombre de uno o más socios comanditados, seguido de las palabras y compañía, o también sociedad en comandita o S en C. Capital social, igual que en las sociedades anónimas, a excepción que estos no se pueden transferir sin el consentimiento unánime de la junta directiva. Y la responsabilidad, la limitada para socios comanditarios e ilimitada para los socios comanditados, con D. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, compañeros.